opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Bueno, dura derrota para el gobierno en lo que tiene que ver con la extranjerización de la tierra, porque querían que hoy se votara una ley que habilitaba la venta indiscriminada de tierras en la Argentina a extranjeros. Primero habían puesto el 100%, después intentaron con un truco decir, bueno, no, en realidad todos mienten, nosotros no queremos vender todo el país, solo el 25% del país, lo cual ya era un montón, pero siempre el truco estaba en ver qué parte, dónde estaba ese 25%. Bueno, eso se cayó, fue una dura derrota para el gobierno, que ahora vamos a analizar por qué se cayó y algunos motivos. Pero el problema es que esta iniciativa venía dentro de una ley con un montón de otras cosas que están ahí adentro, que son peores. Por ejemplo, habilita a que si vos alquilás, el dueño de la casa que vos alquilás le pide a un juez, sacame a este tipo de mi casa, sacame a esta familia de mi casa y en 72 horas te caiga un desalojo. Habilita eso. Habilita a que si un tipo quiere hacer un negocio en un lugar donde no se puede, porque hay un bosque, por ejemplo, lo pueda prender fuego y una vez que se prendió fuego el bosque, ya se puede hacer el negocio y lo haga. Eso está prohibido hoy. Bueno, lo habilita. Y también quiere ponerle un candado a las privatizaciones con modificaciones a la ley de expropiación que existe en la Argentina. Que no es un riesgo para el capital, eso no aleja inversiones, nada por el estilo. ¿Sí? Ha sucedido muy pocas veces y de hecho el caso puntual que es YPF no solo es un caso puntual, sino que deberían agradecerlo, porque sin esa renacionalización de YPF, Milei estaría en la lona, porque gracias a eso se hizo vaca muerta. Ahora, vos me decís, bueno, eso lo decís vos porque pensás distinto que el gobierno y entonces, bueno, no querés nada, te oponés a todo, la oposición en sí misma. Bueno, lo tuiteó Juan Doe, que no es su nombre real. Juan Doe es como Cosme Fulanito, ¿sí? Pero que en realidad es un funcionario del gobierno que se llama Juan Pablo Carreira, que compartió este tuit, pongámoslo, que cuando los colegas en Gelatina estaban hablando ayer a la tarde y pusieron último momento, derrota del gobierno, se retira el capítulo de la ley de tierras, Juan Doe, que repito, es un funcionario público, con un sueldo público, con una oficina en la Casa Rosada, que forma parte de todo el sistema y el andamiaje de redes del gobierno, pero que a pesar de ser un funcionario público sigue utilizando un nombre de fantasía en Twitter y se llama JDoe 101101, ese es su usuario y no lo cambia y tiene un pajarito ahí en vez de poner su carita. Dice, menos mal que los cucas, literalmente en mayúsculas, no saben leer y no saben que todo el resto de la ley es peor para ellos que la reforma de la ley de tierras. No sé. Nos dimos cuenta, por eso ahora vamos a hacer el editorial sobre todo el resto. Lo bueno es que con el tema de la extranjerización se logró generar un movimiento y una conciencia social que atravesó un montón de paredes y de barreras y de cuestiones e hizo que todo el mundo se entere. Ahora que ya todo el mundo se enteró, vamos a contarle esto mismo que cuenta este funcionario. El resto de la ley es peor. El resto de lo que se vota hoy es peor. Por ende, hoy se mantiene la movilización porque si sos inquilino, estás muy en problemas si esto se sanciona. Si vivís cerca de algún lugar donde quieran hacer un negocio y hay un bosque, estás muy en problemas. Y si sos una generación futura y en el futuro el Estado necesita hacer algún tipo de expropiación, también estamos en problemas. Entonces, el resto de lo que quieren hacer es peor y ojalá que no se logre votar. Ahora, quiero hacer un paréntesis también del contexto en el cual el gobierno va hoy a la votación, porque no es que no pasa nada aparte de esta votación. Hoy, por ejemplo, el presidente vuelve a violar la Constitución. Y es grave porque es una cosa reincidente que vos decís, pero ¿a quién le importa? Yo qué sé, hasta Milei los presidentes no violaban la Constitución sistemáticamente todos los días
y no pasaba nada. Y hay algo que él hace sistemáticamente, que es permitir el ingreso y la salida de tropas del país. Eso no hay ni siquiera interpretación, o sea, la Constitución dice, para que ingrese un soldado al país o para que salga un soldado argentino del país, lo tiene que autorizar el Congreso. El presidente le pregunta al Congreso, el Congreso dice sí o no. Listo, como si fuera una ley. Vieron que el presidente dice, manda una ley al Congreso, el Congreso le puede decir que sí o que no. Si el Congreso le dice que no, la ley no está vigente, ¿no? Es como una obviedad. Bueno, hoy, por lo menos por quinta vez, en la cuenta que yo llevo, Milei autoriza que tropas argentinas salgan del país sin que el Congreso lo haya autorizado. Milei mandó esto al Congreso, el Congreso no le contestó, por ende no lo autorizó, y vuelve a permitir la salida de tropas del país. Es muy curioso, ahora voy a volver sobre el caso de Brasil, pero uno de los ejercicios es con Brasil. Uno de los ejercicios militares que hoy autoriza Milei, que se va a llevar a cabo en el puerto, en la base naval de Puerto Belgrano y en la base naval de Mar del Plata. O sea, que Milei, en medio de un conflicto diplomático con Brasil, permite el ingreso de tropas de Brasil a territorio argentino sin autorización del Congreso. No tiene ni siquiera sentido. Pero bueno, después tiene otro con Chile, ¿sí? En el canal de Beagle. Y después tiene otro, como siempre, con Estados Unidos, que es el operativo Siforex 14. Yo repito, no está mal que las Fuerzas Armadas Argentinas hagan operativos conjuntos, que entrenen y todo eso. Eso está buenísimo. Se hace siempre. De hecho, todos los operativos tienen un número. O sea, ya se hicieron 1000 veces. Es simplemente entrenamiento. Ahora, lo grave es que el presidente viole la Constitución a la vista de todos y todos nos hagamos los distraídos. O por lo menos acá no. No pueden salir estas tropas sin autorización del Congreso. Si lo hacen, es ilegal. Y ya es la quinta vez que lo hace. Tanto en ingreso de tropas al país, como ven acá, va a dejar entrar tropas brasileras, ha dejado entrar tropas de Estados Unidos, y la salida de tropas. Y la salida no es algo menor, ¿eh? Milei ha dicho que si lo llaman va a participar de guerras. O sea, no es algo menor. Y hoy está de vuelta ahí en el boletín oficial. Después está la situación económica de este contexto, que cada día empeora, y ni siquiera, esto lo escribe Alfredo Zayat en el Destape, ni con el mejor viento de cola la economía de Milei arranca, escribe Alfredo. La economía de Milei dispone de precios internacionales excepcionales, un fuerte superávit comercial y exportaciones crecientes de energía, alimentos y minerales. Es decir, ¿estamos bien? Bueno, no. Pese a ese escenario favorable, el programa liberal libertario no consigue generar crecimiento sostenido, acumular reservas líquidas, ni reducir la dependencia del FMI y de los bancos internacionales. O sea, nosotros podríamos estar mucho mejor. Es una decisión de Milei no hacerlo, de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, que ayer estuvo en la Cámara de Agentes de Bolsa y vieron que se venían los 18 mejores meses y qué sé yo. Bueno, escuchen lo que dijo. Y esto no quiere decir que estamos subestimando a la oposición, ni que estamos subestimando la situación, ni que creemos que está todo bien. No, o sea, está clarísimo que no está todo bien. Pero a ver, Pablo, nosotros nunca dijimos que esto se arreglaba en 2 años. Todo lo contrario, siempre dijimos que, digamos, que esto iba a ser un proceso. Y además es lógico que sea así. Vos imaginate que si vos pudieras arreglar 100 años de descalabro en 2, de vuelta, sentido común, muchos más políticos en el mundo se tentarían a gastar plata. No, nosotros nos dimos cuenta, Luis, que no lo iban a solucionar en 2 años. Ustedes dijeron que lo iban a solucionar en 2 años. Dijeron que la inflación iba a arrancar con 0, que se iban a generar puestos de trabajo, que se iban a crear empresas, que iba a haber inversión. Y tuvimos reducción en inversión extranjera directa, caída del empleo, caída de la cantidad de empresas, aumento de la pobreza de nuevo. Ustedes dijeron que iban a mejorar todo en 2 años. Nosotros sabíamos que eso no iba a pasar, y menos aplicando este modelo. Ahora, también ayer en la Cámara de los Agentes de Bolsa, Caputo les dijo que siguen bajando impuestos. Mirá. Nosotros, para seguir bajando impuestos, necesitamos que el país, digamos, crezca y que la economía se formalice. De esa manera es que vamos a recaudar más y vamos a poder bajar más rápidamente impuestos. Bueno, en la ley de reforma laboral, entre muchas otras cosas, algo que hace es que baja el aporte digamos, los aportes patronales
de 19 puntos a 2. Bueno, eso es supuestamente los beneficios de la reforma laboral. Que es cierto, baja los aportes patronales, supuestamente para incentivar que contraten, porque van a poder contratar y destinar menos dinero a esas contrataciones. ¿Saben qué pasó? Cayó el empleo. Desde que sancionaron la reforma laboral hay menos trabajadores. Entonces, ¿de qué sirvió bajar ese impuesto? De nada. Absolutamente de nada. De hecho, el problema, vamos al tape de Agustín Salvia, es que el gobierno no solo inventa números, inventa estadísticas, sino que encima, aún en las estadísticas inventadas del gobierno y retocadas, ya te da un aumento de la pobreza. Ayer salieron varios informes de consultoras que muestran un aumento de la pobreza aún en los términos en los cuales la mide el gobierno. Y uno de los que habló fue Agustín Salvia, el director del Observatorio Social de la UCA, que habló con Nico Fiorentino en Futurock y le dijo esto. Una tendencia que venía a la baja de la pobreza con respecto al 2023 y al primer semestre de 2024, sobre todo el primer trimestre, y que venía bajando y que tuvo su piso en el segundo, tercer trimestre del año pasado, de 2025, esto se estancó y comenzó a subir, y que en el primer trimestre de este año, de aquel tercer trimestre donde había alcanzado alrededor del 27% de pobreza y 6% de indigencia, habría alcanzado este primer trimestre del año ya 30%, habría subido 3 puntos, es decir, más de 1 millón de personas que habían bajado a la pobreza, habrían subido nuevamente, habrían caído nuevamente en la pobreza, y de la indigencia de 6 puntos a 6,5. Bueno, 1 millón de personas más en la pobreza. Ayer lo detectaron varias consultoras, les comparto una que es Equilibra, que la dirige Martín Rapetti, que ellos tienen la medición oficial, donde les da para arriba, y después tienen 2 mediciones alternativas, ¿sí?, con otro tipo de ponderaciones, pero donde la tendencia es la misma. Y en una de las mediciones alternativas, ellos contabilizan 43,5% de pobreza. 43,5 contra 30 que dice el gobierno. Aún así, en el inicio de los mejores 18 meses del gobierno subió la pobreza en cualquier medición que tomes. En cualquiera. Entonces tenés a los tipos que la analizan, tenés a las consultoras y después tenés la calle. Vamos a escuchar a un testimonio que tomó en estos días nuestra compañera Lula González. Salgo a laburar con el taxi 12 horas y hace 80 lucas. Gasto más en combustible que en lo que recaudo. Ya no vale la pena salir. ¿Llegás a fin de mes? No llego. Tengo 2 trabajos. ¿Y sabés por qué sobrevivo? Porque soy solo. Ajá, claro. Y no tengo que mantener a nadie. Vivimos a pollo. ¿Haces todas las comidas o ya intentás salir? No cambio. Ajá. Ya comprar un asado ya es imposible. Claro. ¿Y qué otra cosa? Y el kilo de asado sale el jornal de una persona. Ahí tenés. Y el otro tema, del cual hoy no le vamos a dedicar tanto, pero sigue ahí, obviamente, es el tema de la morosidad, ¿sí? Y de que esta gente, como está gastando su plata y acumulando deuda para comprar comida. El gobierno, recuerden que festejó esta semana que supuestamente se había estancado la morosidad. Primero, no se estancó, porque la de las billeteras virtuales siguió subiendo. Segundo, la cantidad de endeudados sigue siendo la misma. El tema es que empezaron a otorgar créditos a gente que sí lo puede pagar. Entonces se frenó el crecimiento del porcentaje. ¿Sí? Y además, algo que no dijeron y que me llamaron la atención acá el equipo de economía, fue mes de aguinaldo. Entonces el que pudo tapó un poquito la deuda. Pero no significa que las deudas no estén ahí. Vamos a escuchar otro testimonio que tomó nuestra compañera Lula González sobre esto. Mirá. Milei dijo que ya no hay endeudamientos en las familias, que bajó ese nivel de endeudamiento. ¿Cómo la ves vos? Yo estoy reendeudada, no sé cómo serán los demás. ¿En qué estás endeudada, por ejemplo? Con la tarjeta, eso. ¿Utilizás la tarjeta para llegar a fin de mes, para comprar alimentos? Exactamente, lo que nunca hice. Ahora voy al supermercado con la tarjeta de crédito. Eso. ¿Y pagás el mínimo de la tarjeta o te intentás pagar todo? Estoy tratando de intentar pagar todo, entonces estoy en una rueda que no puedo salir porque vuelvo a usar la tarjeta.
En esa estoy. Es una ronda de nunca acabar porque como uso la tarjeta para ir al supermercado, bueno, pago el cobro, pago el total, me quedo sin plata, otra vez uso la tarjeta. Bueno, el tema obviamente sigue. Recuerden que hay proyectos en el Congreso para esto y no se están tratando, solo se tratan los que quiere el gobierno, que recuerden, son mucho peores que la extranjerización. Ahora voy a volver. El otro tema es la salud. La salud. Ayer salió una nota tremenda de Nora Bar. Hay que ponerse de pie para nombrar a Nora Bar. Que no para encima, nos hace quedar muy mal Nora Bar, no sé si sabían en la redacción. Sí, bueno, no para de laburar y mete nota y mete. Es como Fer Alonso, entre Fer Alonso y Nora Bar nos hacen quedar mal a todo el resto. Bueno, 6 organizaciones locales denunciaron frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el ajuste en salud. La presentación se debe a la ausencia de campañas de prevención, falta de cobertura de medicamentos esenciales y de asignación de pensiones por discapacidad, entre otras medidas. Y fíjense si hacen clic en la nota. Porque pones el... Ahí está. La salud tratada como variable de ajuste fiscal. Entonces, hay varios puntos, ¿no? Por ejemplo, vaciamiento del programa Remediar. Esto que contó Emi acá hace un par de meses, no dan remedios. Chao. ¿Sí? Crisis en el sistema de inmunización. No vacunan. Tenemos una crisis de vacunación tremenda. Vulnerabilidad. Abandono de las personas con discapacidad. ¿Sí? Recuerden que les sacaron las pensiones, les hicieron hacer 7 millones de trámites. Si tenés $1 millón que no puedas explicar, no te preguntan nada. Pero si te falta un brazo, tenés que volver a certificar que te falta un brazo. Abandono de personas con discapacidad. Falta de respuesta ante enfermedades de transmisión sexual y VIH. ¿Sí? Salud sexual. Y salud mental. ¿Sí? Bonaparte. ¿Eh? El Hospital Bonaparte. El Hospital Bonaparte y lo difícil que es acceder a todo eso. Sí, Emi. No, digo, el recorte en salud mental es feroz. Hay un programa que es de acompañamiento y demás que se desfinanció por completo. Bueno, todo esto, cuenta Nora Bar en esta nota que les recomiendo que lean, lo han llevado distintas organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vale la pena también para ponerlo en el contexto de lo que se está discutiendo hoy. El otro tema grave de estas horas y que queda un poco tapado es la crisis con Brasil. Tiene una explicación que es que ahora en octubre Brasil tiene elecciones, Lula va por su reelección, frente a Lula está Flavio Bolsonaro, el único Bolsonaro libre, el resto están en cana. Flavio Bolsonaro es el tipo que pidió el desembarco de tropas de Estados Unidos para resolver las cuestiones internas de Brasil, cuando hubo una crisis desatada por un gobernador bolsonarista de Río de Janeiro con los narcos que están ahí en las favelas de Río. Y la desató el gobernador bolsonarista y arriba de eso Flavio Bolsonaro dijo, para mí acá en la bahía de Río de Janeiro tendría que haber un portaaviones de Estados Unidos desembarcando. ¿Por qué hago este contexto? Porque Flavio Bolsonaro es apoyado obviamente por Estados Unidos y así entendió Lula las agresiones de Milei cuando viajó a un acto de Flavio Bolsonaro y lo insultó públicamente. Lo insultó y mintió. Y no para Milei de insultarlo. Vamos a escuchar, por ejemplo, primero en Brasil, ¿no? Arranca Milei y lo insulta a Lula en Brasil. Mirá, el tape 11. Cuando llegamos al poder, nuestro país se dirigía a una nueva hiperinflación, la tercera de su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Claro, le dice el presidiario adelante de Flavio Bolsonaro, cuyo papá está preso. Que además está preso porque cuando perdió una elección intentó dar un golpe de Estado. Heavy, ¿eh? Los primeros días del gobierno de Lula fueron tremendos. El tipo intentó dar un golpe de Estado que incluía el asesinato de Lula. Por eso está preso. Incluía el asesinato de Lula. Después Milei volvió al país, fue a un acto acá en La Rural y volvió a insultar a Lula. Mirá. ¿Sabe, Diego, quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? ¡Vamos! Sí, asesores de Lula. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron.
Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Acá no tuvieron ningún tipo acá no hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. Bueno, sí, Massa recibió asesores brasileros. Milei también. Fernando Cerimedo trabajó en las campañas de Bolsonaro. De hecho, al inicio del expediente por el cual Bolsonaro estaba preso, estaba metido Fernando Cerimedo también en el expediente como el armador de las milicias digitales que fomentaron ese intento de golpe. Después se vino a trabajar con Milei acá y es uno de los armadores de la derecha diario. Después dejó de trabajar y después se fue a hacer otras cosas. Pero Milei también recibió asesoramiento brasilero. En realidad, Cerimedo es argentino, pero venía de los equipos de Brasil. Y le vuelve a decir expresidiario. Lula le contestó, sí, pon el 17 que me parece el más divertido. Poné. Vocês viram a papaguada que fez daqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. Las papaguadas de Milei le contestó Lula. Ahora, Milei siguió con esto. O sea, por eso cuando decíamos, che, esto es una estrategia deliberada, Milei intencionalmente habla todos los días del tema Lula. Fue a charlar con Majul en una entrevista grabada y no sabemos si editada. Dijo esto. Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Quién más? No, la manera de decir que usted fue a Brasil... ¿Mentí? No, quizá en lo descriptivo, yo también lo he dicho, no mintió. Pero la manera de decirlo es demasiado... De vuelta. ¿No es demasiado agresiva? ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted qué le parece? Bueno, entonces es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Claro, el tema es que no robó. Y no fue un error administrativo. El error administrativo fue adjudicarle un departamento que Lula nunca tuvo. Y el juez Sergio Moro y el fiscal del Tribunal inventaron una causa y lo metieron preso. Y después Sergio Moro fue designado ministro de Justicia de Bolsonaro, después de meterlo preso a Lula para que Lula no le ganara la elección a Bolsonaro. Lo repitió con Trebuch también esto, mirá. Estuviste en Brasil, vos, Armulio bárbaro, lo que le dijiste a Majul, lo que le dijiste a Feynman, lo que dijiste en Brasil. ¿Mentí? ¿Sobre qué? Sí, que... No, porque si estaba hablando de lo que dije en Brasil, la pregunta es ¿mentí? ¿Sobre qué? Que Lula estuvo condenado. Que Lula es un ladrón, que es un corrupto y que estuvo preso y que lo sacaron de prisión por un argumento administrativo. Bueno, eso es lo que sucedió en el juicio. Es muy divertido. Hay una nota de Bruno Bimbi, que es un colega que labura en Brasil, donde él reconstruyó un poco cómo fue el ida y vuelta entre el juez y Lula. Digo, para que vean lo del error administrativo. 10 veces le preguntó más o menos el juez si el departamento era suyo. Entonces le dice, ¿el departamento es suyo? No, dice Lula. ¿Seguro? ¿Entonces no es suyo? No. ¿Ni un poquito? No. O sea que usted niega que sea suyo. Lo niego. ¿Y cuándo lo compró? Nunca, responde Lula. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca. O sea que no es suyo. No. ¿Está seguro? Lo estoy. Y dígame, ¿por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. ¿Y entonces por qué lo compró? No lo compré. ¿Se lo regalaron? No. ¿Y cómo lo consiguió? No es mío. ¿Niega que sea suyo? Ya se lo dije. Responda a la pregunta. Ya la respondí.
¿Lo niega? Lo niego. O sea que no es suyo. No. Es el chavo. Esa es la falla administrativa que dice Milei. Obviamente no encontraron ningún papel de que ni que tuviera el departamento, ni que fuera suyo, ni nada. Simplemente fue un invento para meterlo en cana. Casi como los contenedores con dólares escondidos en la Patagonia, ¿no? Sí. No, hay más en la nota esta de Bruno Bimbi. Yo simplemente les leo esta parte porque, claro, parece gracioso, pero Lula estuvo preso, ganó Bolsonaro, gobernó, hubo una pandemia en el medio, Bolsonaro dijo arréglese quien pueda, es una gripeciña, murió un montón de gente, o sea, nos reímos hasta que después vemos lo que pasó de verdad. Bueno, ahora, Kirchner, el canciller, después de todo esto, fue también a charlar con Feynman y dijo, tranquilos, no pasa nada. Mirá. El vicepresidente también habló de este caso, diciendo, el vicepresidente Alckmin de Brasil dijo en las últimas horas que el presidente Milei está perjudicando al pueblo argentino. De vuelta, son juicios de valor. O sea, nosotros pensamos que lo que o lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde. A ellos les parece que corresponde. Son un país soberano. Nosotros, o sea, ellos toman sus decisiones, nosotros tomamos las nuestras. Ahora, ¿las relaciones pueden romperse? No, absolutamente. No hay ninguna chance que de nuestro lado las relaciones puedan romperse. Porque el canciller brasilero llamó al embajador argentino. Bueno, eso es lo que nosotros no hacemos. O sea, nosotros no lo llevamos al plano institucional. Bueno, no pasó. Estamos en este momento en una crisis diplomática donde Brasil retiró al embajador brasilero en la Argentina y expulsó al embajador argentino en Brasil. ¿Se dan cuenta? Es nuestro principal socio comercial. El peronismo, que le tocó gobernar con Bolsonaro, con Daniel Scioli como embajador, mantuvo el vínculo. Y ahora Milei, solamente para sobreactuar una campaña política para Bolsonaro, rompe relaciones con Brasil. El sector automotriz tiene nada más y nada menos que de lo que exporta, el 65% va a Brasil. O sea, deben estar bastante preocupados. Obvio. Yo aclaro que no vuelvo de embajador ni en pedo, aviso por si las dudas. Acá me cuenta el colega Fabián Restivo que la jueza que le tomó esa declaración a Lula que leí recién fue separada de su cargo por corrupción ayer. Mira, me había perdido eso. Ahora, los tipos rompieron relación y encima sacan un comunicado de Cancillería donde dice en un momento: en estos últimos años se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países. En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy. La República Argentina reafirma que las relaciones entre los estados deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y o personales de los gobernantes de turno. Dos cosas. Si fuera así, nuestros dos principales socios comerciales son Brasil y China. Milei elige insultar al presidente de Brasil y no visitar China. Entonces, no es cierto que el país sigue manejándose en función de los intereses del país. ¿Cuántas veces fue a Estados Unidos? ¿15, 16? ¿Por ahí? Creo que 17. 17. Es nuestro cuarto socio comercial. Está bien que vaya a Estados Unidos, pero es el cuarto. A China no fue y a Brasil fue a putear al presidente. No cierran los números. Bueno, finalmente ayer Pablo Kirchner contó en Infobae esta comunicación de Brasil de que echaron a nuestro embajador. Mirá. Mira, el tema Brasil está claro. Nosotros ayer emitimos un comunicado a la noche donde explicamos lo que Brasil nos comunicó, que no es lo que comunicó a la prensa. Ese es el primer dato. Justamente Brasil nos comunicó ayer a la tardecita que bajaba el nivel de relaciones a encargado de negocios y que además solicitó que nuestro embajador en Brasilia se retire de Brasil. Es muy fuerte esto. Repito, por ahí queda un poco tapado por todos los quilombos que hay, pero rompimos relaciones con Brasil. Es inexplicable. O sea, cuando revisemos, viste, se escriban libros sobre esta época y eso. ¿Cómo van a explicar esto? Es insólito. También hay quilombo con China. Vamos a ese capítulo porque, por un lado, ayer el gobierno se abrazó al salvataje chino, que es el swap con China. Si China decidía cuando asumió el gobierno de Milei retirar el swap,
En la lona estaba. Y China dijo, bueno, sostengo. Ahora, hubo un caso tremendo en estas horas que lo contó el colega Andrés Lerner, que tenía que ver con una empresa de Neuquén, no me acuerdo el nombre, Fer, creo que vos lo tenías. Sí, Calf. Es la cooperativa que presta el servicio de electricidad. Bien. Y otros bienes, ¿no? También. Que estaba negociando con China, puntualmente con Huawei, para la provisión de las telecomunicaciones, ¿no? ¿Por qué con Huawei? Bueno, porque Huawei está mucho más avanzada que las empresas de Estados Unidos y que las empresas europeas en el desarrollo del 5G. Esto lleva muchos años. Hay un notón que escribió hace un tiempo Juan Elman sobre cómo fue la presión de Estados Unidos sobre China y sobre Huawei, que incluyó el secuestro de la hija del dueño de Huawei. Le hizo al gobierno de Canadá secuestrar a la hija del dueño de Huawei en medio de esta tensión por el desarrollo del 5G. O sea, esto es un tema global, fuerte. La hija era una de las principales ejecutivas de la empresa. Exacto. La secuestraron, ¿eh? La secuestraron en Canadá por decisión del gobierno de Estados Unidos. Esto pasó hace 2-3 años. Esto sigue. ¿Y qué pasó? Estados Unidos dijo, bueno, le voy a sacar la visa a estos empresarios argentinos porque están haciendo una negociación con Huawei. Obviamente la Cancillería argentina no dijo nada sobre esto, debería cuidar a los ciudadanos argentinos, no dijo nada. La que tuvo que salir a defender a los ciudadanos argentinos fue la Embajada de China, que sacó un comunicado muy duro diciendo que la Embajada de Estados Unidos en Argentina ha avivado deliberadamente la, comillas, teoría de la amenaza china, generalizando el concepto de seguridad nacional y mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei. Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una falta una grave falta de respeto hacia la soberanía de los países y un grave menoscabo de los principios de libre mercado a lo que China se opone libremente. ¿Sí? Es muy fuerte que salga la embajada china a defender a ciudadanos argentinos frente a una agresión de parte de la embajada de Estados Unidos, mientras el canciller rompe relaciones con Brasil. Digo, este es el contexto y ahora me meto con el tema del día de la discusión de hoy en el Senado. Todo esto. Y hoy va a ser un día muy importante porque el Senado tiene que discutir una ley a la cual se le cayó un capítulo muy importante. No se le cayó, le hicimos caer un capítulo muy importante. Me parece que está bien decirlo bien. Le hicimos caer un capítulo muy importante, le hicimos como colectivo, no yo ni nosotros que fuimos parte. O sea, la argentinidad hizo que se caiga y que el gobierno tenga que retroceder en la posibilidad de vender todo el país. Ahora, lo de vender todo el país no era una consigna vacía. Ayer la frase del día la dejó también el canciller Kirchner. No sobre Brasil, no sobre esta apretada de Estados Unidos, no sobre China, no sobre nada, sino sobre este tema. Cuando fue a charlar otra vez con Feynman y con Rossi, Feynman le tira un centro para que el tipo no diga una barbaridad y el tipo se mete un gol en contra. Mirá. Los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras o quieren comprar departamentos o edificios o hacer sus negocios, o sea, tenemos gente operando, empresas extranjeras. O sea, operando si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para Argentina. Ahora, ahí le pregunto. O si no entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares. Mira que Feynman le dice, si alguien se quiere comprar un pueblo entero, no podría, ¿no? Guiño, guiño. Decía. ¿Y quién no dice? Sí, podría, tranquilo, comprate el pueblo. Menos mal que se cayó esto. Da un poco de gracia. Además, pobre Feynman, digo, pues el tipo lo intentó. O sea, le tiró un salvavidas. Y el tipo agarró el salvavidas y lo largó. Dijo, no, yo me hundo. Bueno. Eso es lo que finalmente no va a estar. ¿Qué? Yo me la imagino a Patricia Bullrich viendo esa entrevista en el aumento diciendo... Ay, no, qué boludo.
Bullrich dijo hace un tiempo, es muy difícil trabajar con boludos, ¿te acordás? No me acordaba que había dicho eso. Sí, ¿Textual? Vos lo contás, saliendo del Congreso. ¿Yo? ¿No Muy contaste vos difícil esto? trabajar con boludos. Que salió de una reunión de bloque y dijo es muy difícil laburar con boludos. Mirá, fíjate. Puede ser. ¿Te acordás? Sí, Puede sí, ser. sí, yo Pero no me recordaba que lo había dicho en público. No, es tremendo. Bueno, hay quilombo en el gobierno, obviamente, con todo esto. Está la nota de John Eyer en el Destape, que dice, durísima derrota para Milei con la caída de la ley de tierras, buscan culpables y señalan a Bullrich, a Sturzenegger y a Máiquez. ¿Por qué la ligo Máiquez? La movilización social en las calles y en las redes sociales, ¿qué? No, lo responsabilizan a Máiquez porque esta ley se intenta aprobar 5 veces. Sí. La última había sido cuando fue el día después del partido de Argentina contra Inglaterra que se cae, pero antes de eso se lo intenta aprobar con un conjunto de pliegos judiciales en el que se incluye el hijo de Robles. En ese contexto, como la oposición le dice, che, hermano, no podés aprobarme el pliego del hijo de Robles y encima ley Robles es en la mano derecha del presidente de la Corte. Exacto. Y se genera una resistencia, es decir, bueno, tratamos solo los pliegos porque lo otro se pudre. Bien. Entonces se avanza con los pliegos y se convoca a tratarlo más tarde la ley de inviolabilidad. Se dice que ese día estaban los votos para aprobarlo. Y por culpa de la voracidad de Máiquez no pasó. Exacto. Ok, muy bien. Entonces, Bullrich, Sturzenegger y Máiquez. Ahora, para mí otro dato muy importante, que me lo dio ayer Fernanda Ruiz, de la consultora Q-Social Big Data. Fernanda Ruiz se dedica hace muchos años a esto, a Big Data y a analizar lo que sucede en redes, y que dijo, esto se ganó en las redes. Lo cual es una enorme novedad y es algo muy interesante porque supuestamente este era el gobierno dueño de las redes, ¿no? Y de hecho tiene muy buen vínculo con los dueños de las redes. Y vos decís, se le puede y se le puede. Sobre todo con algo muy importante que le voy a robar la frase a una gran escritora, Úrsula Le Guin, ¿sí? Escritora de ciencia ficción. Si no la han leído, agarren cualquier cosa de Úrsula Le Guin y la van a pasar fenómeno. Una frase de Úrsula Le Guin es, el que nomina, domina. ¿Qué significa esto? El que le pone el nombre a las cosas genera sentido sobre eso que se está discutiendo y ese sentido puede torcer el destino de esa decisión. Bueno, el gobierno quiso nominar esto ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cosa que estamos todos de acuerdo. Si tenés una propiedad no querés que te la roben. ¿Quién puede estar en contra de eso? Por eso la tituló así. Pero no pudo titularla así, porque nosotros, digo nosotros general, acá en este programa y en todos lados, lo llamamos ley de extranjerización de la tierra. Ley de tierras. Eso era. Bueno, ¿qué pasó en las redes? Y esto lo estudió Fernanda Ruiz y me mandó su estudio y está buenísimo porque se llama el estudio La ley que perdió su nombre. El gobierno la llama inviolabilidad de la propiedad privada, el país entero la busca como ley de tierras o ley de extranjerización. En 30 días el encuadre opositor se volvió sentido común. Es muy importante esto. El encuadre opositor se volvió sentido común. Las publicaciones en defensa del proyecto del oficialismo generaron el 0,9% del total de interacciones digitales sobre el tema. Es muy importante esto. O sea, el gobierno no logró ni el 1% del nombre que ellos le pusieron a lo que se discutía hoy en redes, que supuestamente es su terreno. Esto está en este informe, está ahí toda la... Analizó 3 millones de interacciones, 26 millones de visualizaciones, o sea, el laburo es monstruoso. Y están los gráficos, si querés mostrémoslos, pues está muy bueno. Y dice, hay una manera precisa de saber quién está ganando una discusión pública. Mirar cómo la nombra, la gente que no participa de ella. ¿Sí? No los diputados, los senadores, el gobierno, incluso nosotros. Dice, el proyecto que el Senado trata este jueves tiene un nombre oficial, elegido por el Poder Ejecutivo y repetido en cada comunicación del gobierno. Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. En los buscadores, donde nadie milita y nadie posa, cuando vos buscas en Google no sos militante político, simplemente estás buscando para saber, los argentinos escriben otra cosa. Escriben ley de tierras, escriben extranjerización, escriben ley de tierras que dice. Es muy interesante esto. Después está el gráfico de cada provincia, porque está bueno cómo se buscó en cada provincia. Fíjense que hay provincias que se buscó solamente ley de tierras y un poquito de extranjerización. Hay algunas donde se buscó un poquitito más el nombre que dijo el gobierno, igual no llega al 1%. Y fíjate el dato interesante que destaca Fernanda Ruiz. El encuadre del gobierno solo asoma en 2 grandes distritos urbanos, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Y se desvanece exactamente donde el fenómeno territorial es más intenso.
en Santa Cruz, La Rioja, Formosa, Catamarca, el término oficial no registra interés alguno. O sea, en los lugares donde se quieren ir a quedar con las tierras, la gente entendió perfectamente que se querían quedar con las tierras. En Chubut, donde un magnate británico compró decenas de miles de hectáreas y un lago entero, el 89% de las búsquedas dice ley de tierras. Una ley bautizada por su autor y renombrada por sus adversarios es, en términos de comunicación política, una batalla terminada. Y no es un matiz retórico. La diferencia entre inviolabilidad de la propiedad privada y extranjerización de la tierra es la diferencia entre discutir un derecho abstracto y discutir la venta de un territorio. Está buenísimo el laburo que hizo, sobre todo para entender lo que había abajo de todo esto y por qué se logró quitarle un capítulo. ¿Qué? No, y te doy algo al revés. A principio del gobierno de Javier Milei hubo una pelea muy fuerte por parte del gobierno para que no se le dijera a la ley base es ley ómnibus. ¿Se acuerdan que toda la primera etapa se le decía ley ómnibus, ley ómnibus, ley ómnibus, que daba cuenta que incluía un montón de modificaciones y desregulaciones y el gobierno insistió para llamarlo ley bases de la futura Argentina, ya ni me acuerdo, y logró instalarlo y la ley después se aprueba con eso. Ahí es muy importante eso. ¿Se acuerdan cuando se discutía la ley de medios que Clarín le decía la ley Mordaza? ¿Sí? Claro. O sea, todos jugamos a nombrar las cosas. Por eso, por ejemplo, cuando siempre hablamos de la ley de falsas denuncias, no la llamemos así, porque si llamamos falsas denuncias, estamos asumiendo que son falsas. Bueno, esto era lo mismo y lo entendió toda la población. Muestro un par de cositas más de este informe de Fernanda Ruiz, que está buenísimo, porque tiene otro capítulo que dice, el emblema tracciona, el catastro no. ¿Qué significa eso? Dice, la palabra Patagonia, un emblema difuso que no identifica ni un propietario ni una jurisdicción, traccionó más de 100.000 interacciones. Los departamentos donde efectivamente la extranjerización ya superó los límites no existen en la conversación. O sea, traccionó mucho más la idea de perder la Patagonia que los lugares donde esto es muy grave, por eso dice el catastro no funcionó, que es los casos que venimos contando como Libertad, como San Carlos en Salta, como San Martín de los Andes, donde esto ya es muy exacerbado. Y termina este trabajo, repito, de Fernanda Ruiz, diciendo, el 70% de las interacciones, más de 2 millones, expresan un rechazo explícito a la reforma. Solo el 0,9% defienden el proyecto. ¿Sí? Las publicaciones informativas sin una posición definida representan el otro 28% de las interacciones. O sea, 70% en contra, 28% informa, 0,9% a favor. Se ganó en las redes esto. También. Esas redes después hay que traducirlas hoy en la puerta del Congreso porque se sigue discutiendo otros temas que ahora voy. Ahora, también ayer saltó un dato muy interesante de uno de los senadores que quiere sostener esto, que es Joaquín Venegas Lynch, que es uno de los Venegas Lynch, hijo de Venegas Lynch, hermano de Venegas Lynch. El tipo es uno de los dueños de una empresa que se llama Glocalterra. ¿Y sabes qué ofrece la empresa del senador? No puede ser. ¿Sos extranjero y querés comprar grandes extensiones de tierra en Argentina? No. Este es el tuit del colega Manu Jove, ¿sí? que lo compartió. ¿Sí? Pero vamos a la publicación que compartió Manu Jove. ¿Qué dice eso? Efectivamente, inversión en terrenos. Ellos te ayudan, la empresa del senador, Joaquín Venegas Lynch, a comprarte todos los terrenos que quieras en la Argentina. Y te dan el servicio extra. También te sancionan una ley para que te puedas comprar todos los terrenos sin ningún tipo de límite. Efectivamente figura el hombre ahí en la empresa, el equipo, ahí está, ¿sí? Y ahí figura Joaquín Venegas Lynch, fundador y director general de la empresa que te ayuda a comprar terrenos y también te pone un senador para que vote que puedas comprar todos los terrenos que quieras. El tipo es todo terreno. Es más, yo ayer me fui a fijar, de curioso, si el tipo había votado la ley de inocencia fiscal. Para no tener que justificar su aumento patrimonial. Bueno, Joaquín Venegas Lynch votó la ley de inocencia fiscal. ¿Y después qué hizo? Adhirió a la ley de inocencia fiscal. Es un win-win. Es un win-win. Ahí está la constancia de inscripción de Joaquín Venegas Lynch, el senador. Ahí dice abajo, ganancia simplificada por la ley de inocencia fiscal. Esto es público, no vayan a andar diciendo que estamos espiando ni nada de eso. Sacá la constancia de quit con su quit y listo. O sea que el tipo te vota inocencia fiscal y adhiere él a inocencia fiscal. Te quiere votar una ley de extranjerización de todas las tierras porque tiene una empresa para extranjerizar las tierras. Es un genio, Es un genio. Solo para ellos gobiernan.
Ahora sacó un tuit diciendo que bueno, que es público, que no sé qué. Sí, ya sé que es público, lo cual no significa que no sea una barbaridad y un conflicto de interés flagrante lo que estás haciendo. Bueno, cierro de vuelta con el tuit del funcionario público Juan Pablo Carreira, que no se presenta así en las redes sociales, se presenta como Juan Doe, porque, no sé, no tendrá el coraje de poner su carita y su nombre en el lugar donde todos nosotros ponemos nuestro nombre y estamos ahí y se sabe quiénes somos. Él se sigue presentando como Juan Doe, a pesar de que cobra un sueldo público por manejar parte de los equipos que nos insultan, nos agreden y nos aprietan desde las redes sociales que se manejan desde el gobierno. Y este hombre dijo ayer esto mismo, que es el título del editorial. El título del editorial es Freno a la extranjerización, el resto es peor. Bueno, este funcionario de Milei dijo, menos mal que los cucas literalmente no saben leer y no saben que todo el resto de la ley es peor para ellos que la reforma de la ley de tierras. A mí me parece importante eso y quiero cerrar con esta cuestión, porque hoy está la movilización. Hace un rato hablamos con Gervasio Muñoz por uno de los capítulos que es los desalojos. ¿Y qué es lo que contó? Que si vos sos inquilino, no tenés un contrato, como la mayoría de los inquilinos, no te dan una factura cada vez que pagás tu alquiler, el dueño, si se sanciona esta ley, puede ir a pedirle a un juez, esta persona está en mi casa, quiero que se vaya, y en 72 horas te rajan. ¿Sí? Esta es la publicación que sacó Inquilinos Agrupados, que dice, sacaron el capítulo de la extranjerización, pero todavía quedan los desalojos express. Esto involucra 3 millones de inquilinos, 3 millones de hogares, perdón, más personas. 3 millones de hogares, y dice, por el derecho a la vivienda, por la defensa del territorio, al Congreso vamos igual, hoy desde las 12 del mediodía, y va a seguir durante toda la sesión. El otro tema es el manejo del fuego, otro capítulo importante. Hay una ley que se sancionó por iniciativa de Máximo Kirchner, que dice que si vos prendés fuego un bosque o algún lugar intencionalmente, después pasan 30 años hasta que puedas hacer un negocio ahí. ¿Por qué? Y porque hacían eso a propósito para hacer un negocio inmobiliario, hacer otras cosas. Quieren eliminar eso. Entonces, ¿cuál es la explicación? Y bueno, es un incentivo para que prenda fuego un lugar y después hagas un negocio ahí. No hay otra explicación. Eso sigue, eso se discute hoy. Y después está la cuestión de las expropiaciones, ¿sí? Que quieren entorpecer la posibilidad de expropiaciones. Ayer lo escuchaba a Fer Berkovich, que es uno de los hermanos Berkovich, hablar con su hermano Alejandro Berkovich. Entonces es como una mamusca de Berkovich. Era una mamusca de Berkovich. No, pero es muy interesante, porque Fer Berkovich es urbanista. Tiene de hecho un newsletter, que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo recibo y lo trato de leer cada tanto, pues muy interesante. ¿Qué le decía, boludo? Tanto les gusta la 9 de julio, no se podría haber hecho sin expropiaciones. Tanto les gusta el subte, no se puede hacer sin expropiaciones. Tanto les gustan las autopistas, no se pueden hacer sin expropiaciones. Entonces dice, esto que quieren votar de entorpecer las expropiaciones, es entorpecer cualquier posibilidad de desarrollo. No está hablando de otras cosas, estamos hablando de eso. Y ni hablar de que te ponen como ejemplo YPF, menos mal que recuperó YPF el Estado, porque si no, no habría vaca muerta. Y no tendría de dónde agarrarse este gobierno, ni este, ni el anterior, ni el próximo, para quedar a flote. Bueno, hoy se hace la sesión, está confirmada. Sí. Sesión 2 de la tarde. ¿Cómo viene el poroteo para todo esto? La sesión se confirmó antes de que se cayera el capítulo de tierras, porque Victoria Villarruel se apuró a convocarla esperando poder voltear ese capítulo en el recinto. Hay una discordancia entre lo que es lo que está haciendo